estimados hermanos y amigos. Estoy agradecido de Dios por el privilegio que me regala de compartir con ustedes la reflexión de esta mañana. Voy a invitarles que abramos la Biblia en Efesios capítulo 1, de los versículos 3 hasta el 14. Por cuestión del tiempo vamos a omitir la lectura de todo el pasaje y ustedes lo hacen en casa. Pero voy a leer versículos 3 y 4 para tener la base sólida del tema de esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo hemos titulado ¿Para qué fuimos escogidos? Y lo estoy tomando como base del versículo 4, según nos escogió en Él, es decir, según nos escogió en Cristo Jesús. Y traigo para ustedes en esta mañana unos 2 o 3 rápidos reflexiones relacionados con el tópico, relacionados con el tema. En primer lugar, el tiempo de ese escogimiento que nos hizo Dios. Nos lo da el versículo 4. Escuche lo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. De tal manera que ustedes y yo estamos escogidos para glorificar a Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo no existíamos humanamente, pero en la mente de Dios, Él sabía perfectamente que íbamos a pertenecer a Él y que le íbamos a amar. Por eso estoy agradecido de Dios por este milagro que Él ha hecho en nosotros. En segundo lugar es ¿para qué fuimos escogidos? Y el versículo 4 nos habla de una primera parte. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La segunda razón para la que fuimos escogidos es para que seamos santos y sin mancha, una santidad que solo Dios la pone en cada uno de nosotros. La segunda razón para la que fuimos escogidos está en el versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14. Permítanme les leo. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y termina el versículo 14 diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos entonces escogidos por Él para alabanza de su gloria. En tercer lugar, versículo 5 nos dice que fuimos escogidos para ser adoptados, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Él toma por su amor y misericordia, porque precisamente nos habla de la base de ese escogimiento. Y la base de ese escogimiento es fundamentalmente el versículo 5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado. El amor de Dios es la base de ese escogimiento. Versículo 11 y la segunda parte del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Es la santa voluntad de Dios la que permitió escogernos. Y termina en el versículo 11 diciendo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas, según el designio de su voluntad. Somos escogidos por Él, por su bendita y eterna voluntad. Es la base fundamental de este escogimiento. Y los resultados de este escogimiento también aparecen en el versículo 3, número 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Este es un principio divino. Desde el Génesis, la Biblia dice, y los bendijo Dios y les dijo. Es dando a entender que siempre Dios está dispuesto para extender una bendición sobre cada una de nuestras vidas. Pero también dice el versículo 9 una segunda razón sobre el resultado de este escogimiento. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es necesario que creamos en Cristo, que aceptemos la Biblia
como palabra de Dios para empezar a conocer la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Espero que Dios sea bendiciendo cada una de sus vidas, estimados hermanos y amigos, para que usted y yo entendamos para qué fuimos escogidos dentro de la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga.